Vamos a orar. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Qué bueno que ya estamos aquí listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Amoroso Padre eterno, te damos gracias por este hermoso día que nos das para alabar, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para reconocer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, eternamente y para siempre. Y en este momento te rogamos, Padre, que tu palabra no caiga en saco roto, sino que caiga en terreno fértil y que dé fruto al 100 por 1. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Pues gracias a Dios hemos estado aprendiendo a través de el Evangelio según San Lucas qué es lo que se requiere para ser un seguidor del Señor Jesús. Y en las semanas pasadas hablamos acerca de que el Señor Jesús quiere que nosotros invitemos a nuestra casa a comer y que convivamos con aquellos que no nos pueden recompensar. Y esto lo encontramos en Lucas 14, en el verso 12, donde dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Pues esta palabra a mí me ha estado golpeando mucho en la mente, en el corazón, porque la verdad es que no es cosa fácil que nosotros abramos las puertas de nuestra casa para dejar entrar a un desconocido. Y considerando cómo está ahorita la situación de nuestro país, decimos pues menos, ¿qué tal si lo dejo entrar y termina asesinándome? Y he estado pensando, ¿y si esa fuera la voluntad de Dios? Porque el Señor Jesús lo que nos pide es que, les decía en una de las semanas pasadas, no es que demos una moneda en la calle. No, lo que el Señor Jesús nos pide es que abramos las puertas de nuestra casa. Que abramos la puerta del baño de nuestra casa. Que en las sillas de nuestro comedor aceptemos, dice aquí, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y en otra parte nos dice a los publicanos y a los pecadores. Y yo ya me veo haciendo esas cosas y aún el imaginar me cuesta trabajo. Las veces que hemos nosotros estado en esa situación, en esa disyuntiva, nosotros hemos preferido cuidar la seguridad de nuestra casa. Pero el Señor Jesús quiere que renunciemos a nuestra seguridad. El Señor Jesús quiere que renunciemos a nuestra comodidad. El Señor Jesús quiere que convivamos con los que no nos pueden recompensar. Hay algunos que nos sentimos tan puros y tan santos que jamás permitiríamos que un pecador viniera a nuestro comedor o que un pecador entre a nuestro baño. Está difícil, ¿verdad? Yo lo veo difícil, lo veo complicado, pero por más que digo, no, eso no, el Señor dice, eso sí.
Eso es lo que nos puede abrir las puertas. Y luego me pongo a pensar ahora de qué tenemos que hacer. Ir a buscar a los semáforos. Conocemos a un pastor que tiene mucho dinero y a todos los que llegan a su iglesia, él busca la manera de darles dinero, de una o de otra manera. Y hemos estado escuchando opiniones de él, y las opiniones de él y de los que están ahí adentro de la iglesia con él, dicen es que él es amigo. Y porque él es amigo, pasan por alto un montonal de cosas. Y el Señor también nos dice que aprovechemos las ganancias injustas, es decir, las ganancias materiales, para que hagamos tesoros en los cielos. Y yo digo, este pastor sí está haciendo eso. Pero la verdad es algo que es necesario que consideremos seriamente. Si el Señor Jesús dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, es voluntad de Dios, es voluntad del Señor que nuestro comedor tan hermoso y bonito sea y sirva para los necesitados. Es voluntad de Dios que nuestra sala, que probablemente está impecable, que quizás solamente la usamos para los días especiales o los domingos, si el Señor dice, deja que ahí se sienten los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, no es una broma, mis hermanos. Son palabras directas del Señor Jesús. Y todavía dice, y serás feliz, 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 serás dichoso, 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 porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ese es el primer requisito para ser seguidor del Señor Jesús, y creo que el primer requisito no lo estamos cumpliendo, porque preferimos nuestra seguridad, nuestra comodidad. ¿Cómo vamos a dejar que un pecador se siente en nuestro comedor? No, eso nunca, jamás. O que el pecador entre hasta nuestro baño y lo va a dejar todo sucio. Y probablemente sí. Y seguramente sí. ¿Y si esa es la voluntad del Señor? El segundo requisito que vimos para ser seguidor del Señor Jesús es entregar todo lo que tenemos a Dios, negarnos a nosotros mismos. Y esto lo vimos en Lucas en el capítulo 14 y en el verso 25 al 33. Dice en el verso 33, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, y luego, ¿qué termina diciendo? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Esto que está diciendo el Señor Jesús es un requisito, ¿para qué? Para ser seguidor, para ser discípulo de Jesucristo. Y vimos que cuando estaba el Señor Jesús iniciando su ministerio, y a través de su ministerio y aún en la cruz, había 4 grupos alrededor de él, ¿se acuerdan? Los burladores, los fariseos, los escribas, los que se oponían a él, y luego también teníamos a aquellos que simpatizaban con él, y también encontramos a los que realmente creían en él. Pero puede ser que nosotros seamos simpatizantes, pero dice aquí claramente que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee
no puedes ser seguidor del Señor Jesús. Y también les explicaba el otro día que muchas veces cuando nosotros renunciamos a todo lo que tenemos, Señor, te entrego los bienes, te entrego a mi familia, te entrego mi preparación académica, te entrego todo lo que hay en los bancos, te entrego todo, pero cuando nosotros renunciamos a todo lo que tenemos, no necesariamente Dios nos quita todo. Muchas veces en el momento en que nosotros renunciamos a lo que nosotros tenemos es cuando realmente lo empezamos a disfrutar. Son casos muy específicos en los que el Señor Jesús nos dice, entrégame tus bienes y ya no vas a disfrutar de ellos. Porque aquí no, lo que el Señor Jesús dice, entrégame tus bienes, es decir, entrégame tu casa, entrégame tu sala, entrégame tu comedor, entrégame tu billetera, y entonces, ahora que ya me los entregaste, agarra lo que está ahí y ahora invita a los pecadores, ahora invita a los publicanos, ahora invita a aquellos que están en necesidad, a los mancos o a los que no tienen pie. Invítalos a tu casa, déjalos entrar, dales de comer, platica con ellos, convive con ellos y entonces te van a escuchar. Y puede ser que entonces ellos se arrepientan y tengan vida eterna. Pero primero necesitamos poner todo lo que tenemos a los pies del Señor Jesús. Eso es lo que significa renunciar. El Señor no nos va a decir, a ver, ¿cuánto es lo que tienes en el banco? No, pues tengo 20,000, pues échamelos. Eso no lo hace el Señor. El Señor te dice, y le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Le dijo, ve y dale a los que están en necesidad. Y ya cuando termines de repartirlo todo, entonces vienes y me sigues. El Señor Jesús le estaba diciendo al joven rico lo que debía de hacer para ser su seguidor. ¿Y el joven rico qué hizo? Él no quiso ser. Él prefirió conservar su comedor, prefirió conservar su baño limpio, él prefirió conservar su billetera. Y no fue seguidor ni discípulo del Señor Jesús. Después, la semana pasada hablamos acerca del amor del Señor hacia los perdidos, es decir, hacia los publicanos, hacia los pecadores, hacia los mancos y todos los que acabamos de mencionar, los cojos y los ciegos. El Señor Jesús los ama, y si el Señor Jesús los ama, nosotros ¿qué deberíamos de hacer para ser sus seguidores? También debemos amarlos. Debemos amarlos. Y no por obligación, sino por querer ser discípulos del Señor Jesús. Si es que realmente queremos ser discípulos del Señor Jesús. Aquí en Lucas 19, en el verso 10... dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 y luego después en Lucas 15, que es el capítulo que nos ocupó la semana pasada, Lucas 15:7 dice, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 fariseos que creen que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué pasa si ustedes el día de hoy escucharan la palabra del Señor? Si abriéramos nuestra mente, si estuviéramos atentos a que se presente un manco, un cojo, un ciego, un pecador o un cobrador de impuestos, y que lo invitemos a casa y que le digamos, ven, quiero compartir contigo, quiero conocerte, quiero platicar contigo, que me conozcas, conóceme, ven, vamos a comer en nuestra mesa, ven, pásate, lávate en el baño. No importa que quede sucio el baño, no importa que mi mesa que tiene el mantel blanquísimo lo dejes ahí todo
lleno de comida y de refresco. No importa, ven, siéntate, vamos a platicar. Y en lo que estamos platicando, le decimos, y él nos va a decir, ¿y por qué haces todo esto? Y le vamos a decir, hago todo esto porque amo al Señor Jesús y porque el Señor Jesús te ama. Y si ese hombre o esa mujer entra a la palabra en su corazón y se arrepiente y viene a ser hijo o hija de Dios, y en ese momento va a empezar la fiesta en el cielo. Por un lado, porque el pecador se arrepiente, y por el otro lado, porque nos estamos graduando como seguidores del Señor Jesús. Entonces vamos a ser felices, felices, felices. Y estamos haciendo una inversión que nos va a ser retribuida, claramente aquí lo dice el Señor Jesús, a la entrada del reino de los cielos. Qué bonito se escucha, qué difícil está para hacerlo. El día de hoy vamos a Lucas 16 y vamos rápidamente porque el tiempo se nos agota. Dice, verso 1, dijo también a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A los discípulos. A los discípulos, escuchen, les dijo a los discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como despilfarrador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no me gusta, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando el patrón me quite la mayordomía, los otros me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto le debes? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y entonces él le dijo: toma tu cuenta y escribe 50. ¿Cuánto le bajó? La mitad. ¿Y de quién eran los barriles? Del patrón. Y el mayordomo ya sabía que lo iban a correr. Verso 7, dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Le rebajó el 20%. ¿Y cómo se puso aquel que le disminuyeron la deuda? De lujo. Y luego el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo a ustedes, dice el Señor Jesús, ¿a quién les está hablando? A los discípulos. ¿Usted es discípulo? Les dijo: ganen amigos por medio de las riquezas materiales, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Y cuando yo leo esta palabra, yo me imagino, recuerdo tanta gente por la que hemos orado, gente que hemos ayudado y que ya no están con nosotros, se los llevó el Señor. Y un día pues a mí me va a tocar, y yo me pongo a pensar: ¿me irá a recibir la Martita o me irá a recibir el Juanito? Puede ser porque son inversiones que nosotros hacemos en los bancos celestiales, en el reino de los cielos, porque estamos dedicando nuestro tiempo para ayudar, para bendecir a aquellos que no nos que no pudieron retribuirnos. 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas materiales, en las riquezas materiales no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí a las riquezas se refiere al dinero, ¿verdad?
Pero, ¿qué tal las hamburguesas? ¿Son ricas? Son riquezas. ¿Y los tacos son ricos? Son riquezas. ¿Y el alcohol y la cerveza es rico? Son riquezas. ¿Y el placer sexual es rico? Son riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede, no se puede. Y luego dice el 14, y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Los fariseos, que eran avaros y se burlaban. Ellos estaban en el grupo de los burladores, los que se burlaban del Señor Jesús. Y entonces el Señor les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce su corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿A quién está acusando el Señor Jesús de tratar de estar bien con Dios y con las riquezas? ¿A quién está acusando? A los fariseos, porque eran avaros, porque ellos siempre estaban en la búsqueda del poder. Les está hablando el Señor a los discípulos y les está hablando de los fariseos. Nosotros, si no estamos en el lugar de los discípulos, entonces estamos en el lugar de los fariseos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos preferido las riquezas. La riqueza de mi comedor bonito, que no me lo toquen, porque me costó mucho dinero. La riqueza de mi baño, porque pues, es humilde, pero está de lujo. O de mi carro, que no me lo ensucien. Créanme, creo que en estos días que hemos estado viendo todo lo que el Señor Jesús habla con los fariseos, con los publicanos, con los pecadores, me he sentido como el hombre de la perla que encontró en un terreno, que se encontró la perla y luego la volvió a enterrar y dijo: voy a vender todo, es decir, voy a renunciar a todo lo que tengo para venir a comprar este terreno, el terreno del reino de Dios. Creo que el Señor Jesús nos está hablando, y nos está hablando muy fuerte, muy duro. Nos está llamando a un cambio en nuestra vida. El Señor Jesús no nos está diciendo: entrégame tu casa y vete a vivir a la calle. No. No. El Señor Jesús nos está diciendo: comparte lo que yo te he dado. ¿Qué tan difícil es? La verdad, sí. El joven rico mejor agarró y se dio la vuelta y se fue. Dijo: yo prestaré mi casa a un manco, a un ciego, a un mudo. Ni en sueños, ni lo imagines, Jesús. Yo prefiero mi casa, mi carro, mi cuenta, mis alacenas, pero no pienso compartir lo que yo tengo. ¿Y dónde está ese joven rico? Como a los 50 años estuvo 3 metros bajo tierra. ¿Y su casa? Ahí se quedó. Y cuando se acabaron los familiares, la casa se hizo vieja. Y lo que era reluciente dejó de ser reluciente. El Señor Jesús nos está llamando a hacer tesoros en los cielos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O servimos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que nos ha dado, o estamos sirviendo a las riquezas. La pizza es bien rica, es una gran riqueza. La coca helada con hielo, qué riqueza, qué ricura.
si no somos capaces, si no queremos compartir esa pizza, esa coca, esa casa, ese billete que el Señor nos dio, mis hermanos, nada somos. Algo no está funcionando bien en nuestra forma de vivir. Algo no está funcionando bien. El Señor nos está llamando a un cambio, y a un cambio severo y drástico. De manera que esta parábola del siervo infiel, el Señor Jesús se las está diciendo a los discípulos porque ellos eran sus alumnos. Ellos estaban aprendiendo de Él. Pero esa parábola la está diciendo en referencia a los fariseos, a los publicanos, a los escribas, a los judíos, a los maestros de la ley, porque ellos, sabiendo la ley, conociendo la palabra de Dios, no la querían hacer. Y dice aquí que ellos eran avaros, es decir, que su casa estaba reluciente, pero sus corazones estaban vacíos. Y en la actualidad, pues nuestras casas también tienen un buen grado de limpieza, y nuestro refrigerador cierto orden, y los carros también, y todo, nuestra ropita. Nos preocupamos de que pues, nos veamos bien, que no me vean mal los hermanos, pero no nos preocupamos como el Señor Jesús se preocupa de los pecadores. No nos preocupamos como el Señor se preocupa de los publicanos, de aquellos que son mal vistos por la sociedad. No nos preocupamos del manco, o del cojo, o del ciego, o de la viuda. Y esto es algo que el Señor Jesús mencionó como un requisito. No es algo opcional, es un requisito, y lo hemos olvidado. Y ya para terminar, miren, aquí tenemos al rico y a Lázaro. Así como hemos venido hablando, ¿quién creen ustedes que representa al rico? ¿Quién creen ustedes que representa al rico? Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Ese es el rico dentro de esta parábola. ¿Y quién es Lázaro? ¿A quién representa Lázaro? A los pobres, al manco, al cojo, al ciego, al pecador, al publicano. Entonces, con esto en mente, miren lo que dice aquí. Había un fariseo que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El Señor Jesús acababa de salir de la casa del fariseo y vio que el fariseo se vestía, pero de lujo. Y entonces nos empieza a decir esta parábola. Había también un mendigo, un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba cojo, que estaba tuerto, estaba ciego, estaba manco, que estaba echado a la puerta del rico y estaba lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del fariseo. Y aún venían los perros y le sanaban las heridas con su baba. Aconteció que murió el cojo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al cielo. Y murió también el rico, y ese, dice aquí, fue sepultado. Mientras vivían, Lázaro estaba allá en la puerta, atendido por los perros, y se acercaba a los botes de basura a ver si el rico había dejado algo de comida. Y el rico, adentro de su casa, tenía su comedor de lujo, tenía su baño de lujo, tenía su
refrigerador, su recámara de lujo, todo bonito, hermoso, el baño impecable. Pero al rico no le dolió, no le importó, no le preguntó, no quiso que ensuciara el Lázaro la silla limpia y bonita. Pero todo esto pasa y los dos murieron. Y el pobre estaba en el seno de Abraham, y el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a este pecador para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en llamas. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de tu comedor, que lo tenías bien bonito. Acuérdate de tu refrigerador. Acuérdate de tus botes de basura. Tú recibiste tus bienes en la tierra. Y Lázaro, puras carencias. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, padre Abraham, que envíes a la casa de mi papá, porque tengo 5 hermanos, para que les den testimonio, para que no vengan a este tormento como yo. Y Abraham le dijo: ¿Tienen a Moisés? ¿Tienen su Biblia? Pues ahí que oigan. Y él le dijo: No, padre, porque si alguien se levanta de los muertos, por ejemplo, un tal llamado Jesús, se levanta de los muertos, entonces sí se van a arrepentir. Y le dice a Abraham: Ay, hijo, tienen la ley, tienen los profetas, y si alguno se levanta de los muertos, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ni aún así van a creer. Qué parábola tan hermosa, y también qué comprensión el darnos cuenta que aquí el Señor Jesús está hablando de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, pero está hablando también de los pecadores. Y el Señor está hablando de sí mismo y está diciéndoles: yo voy a morir en la cruz por ustedes, fariseos. Voy a pagar el precio de su vida eterna, y aún así no van a querer. Ustedes van a preferir su comodidad, su casita, sus cuentitas, sus carritos. Van a preferir su comodidad y su comidita, y no van a querer ser mis seguidores. El Señor nos está llamando, hermanos. El Señor nos está llamando a un cambio. Los cambios duelen. Tener que dejar que cualquiera se suba a mi carro. Que alguien sucio venga y se siente en el comedor. Que una mujer sucia entre al baño. No lo veo fácil. Son solo 3 requisitos que nos pide el Señor Jesús.
aprender a dar, aprender a compartir, preocuparnos de los perdidos. ¿Podremos hacerlo? Ahí se verá. Los fariseos no reconsideraron ni porque murió y resucitó Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo y testimonio podríamos pedir o esperar? No hay. Sin embargo, ni aún así reconsideraron. El Señor nos está llamando, mis hermanos, a un cambio en nuestra manera de vivir. Pues sí, la verdad es que la casa se va a quedar, el comedor se va a hacer viejo, todo va a pasar. Nosotros en 80 años ya no vamos a estar aquí, vamos a estar allá en la presencia del Señor. Y Él nos va a decir: preferiste tus bienes y tu comodidad, o nos va a decir: bien, buen siervo fiel. En las buenas y en las malas fuiste fiel. Compartiste las ganancias materiales. Entra al gozo de tu Señor. Padre, Señor Jesús, Espíritu de Cristo, en este día no se trata solamente de rasgarnos las vestiduras, más bien se trata de reflexionar, de reconsiderar, de que aquí, mientras tenemos vida, escuchemos tus palabras y que tus palabras entren hasta nuestros tuétanos y nos dirijan para hacer como tú hacías, Señor. Si consideramos que es difícil abrir las puertas de nuestra casa por la situación social que estamos viviendo, porque cuesta mucho trabajo ganar el dinero, porque cuesta mucho trabajo limpiar la casa, pero la verdad es que a ninguno de nosotros nos has llamado a eso, Señor. Nos has llamado a darles, a compartir, a darnos a nosotros mismos con aquellos que no pueden y que no van a retribuirnos. Señor, yo te pido en este momento que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí ese deseo y esa necesidad de compartir con aquellos que tú, mi Señor, estás buscando. Que sirvamos como medios para que un pecador se arrepienta, haya fiesta en el cielo
por él cuando se arrepiente y viene a tus pies, y haya fiesta en el cielo, porque también nosotros nos hemos arrepentido y hemos decidido compartir lo que tú, Señor, nos has dado. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.